Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Damos muchas gracias al Señor por permitirnos reencontrarnos con ustedes nuevamente, queridas hermanas y amigas de este programa Mujeres en la Verdad. Recordamos que este programa es una producción del Ministerio de Mujeres de la Iglesia Cristiana Oasis y de esta emisora Radio Eternidad. Si el contenido de este espacio es de bendición para su vida, compártalo con otras mujeres y hermanas y amigas. Además, dele a me gusta, suscríbase al canal de YouTube para que nos apoye en este proyecto, nos bendiga, ¿verdad? Para la gloria del Señor y además para que no se pierda nada de lo que hacemos, porque creemos que es de bendición para su vida. Bueno, yo soy Ruth Delany Almonte y conmigo están hoy Eloida de Gómez. El privilegio siempre, lo voy a decir cada vez que esté con ustedes. Amén. De poder estar aquí en el programa. No lo merecemos nada, pero con gratitud de corazón podemos saludarlas en esta mañana. Dios les bendiga. Janet Lisgo, reciban un abrazo y una feliz Navidad porque estamos en este tiempo. Así es. Bueno, pues déjenme decirle, amigas y hermanas, que el tema de hoy trata de sequía, de esos tiempos de sequía espiritual, pero además de sequía que llegan a cualquier área de nuestras vidas. Pero nuestro tema de hoy es esa sequía que puede llegar a nuestro espíritu. ¿Cómo se produce esto en los cristianos también? Y esa es la primera pregunta. Así es. Bueno, Ruth, la misma Biblia lo dice, no solamente te dice cuáles son las consecuencias, sino que te dice la raíz. Sí, sí, así ¿Qué es. ha pasado? ¿Qué está pasando? Y nosotros podemos leerlo eso en Jeremías 2:13. Mira cómo dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Y aquí nosotros vemos la raíz. ¿De dónde viene esa apatía espiritual? La primera, me dejaron a mí, pero no a cualquier persona, a la fuente de agua viva. Así es. Y eso no solamente es malo por la ingratitud, por ser personas desleales al Dios que realmente hemos conocido, sino también que es una tontería. O sea, estamos dejando lo seguro, la fuente de todo lo bueno, Sí, así la es. fuente de lo maravilloso, para irnos tras nada. ¿Qué es lo que dice ahí? El segundo punto es que cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. O sea, abandonamos la fuente de agua viva y comenzamos a hacer un trabajo en vano, a cavar cisternas que dice ahí que no retienen el agua. Eso es como que... O sea, es una vida en la que yo estoy procurando satisfacerme, llenarme, darle sentido, pero estoy buscando eso donde no lo puedo encontrar. Y ahí es parte de esa insatisfacción y ese vacío del corazón, como que se puede aplicar como sequía también, ¿verdad, Jan? Así es. Así es. Y uno se pregunta, ¿cuándo hicieron? Porque eso se está refiriendo aquí al pueblo de Israel, pero se puede adaptar perfectamente a nuestros días. ¿Cuándo lo hicieron? Esto nunca es un proceso de un día para otro. Y oyéndote a ti, yo recuerdo una moraleja, o sea, una gran enseñanza a través de una ilustración. Y es que me recuerda un sapo. En una oportunidad, un sapo, una rana, como le quieran llamar, un maco, como le decimos los dominicanos. El maco pempén. Exactamente, que había una olla de agua hirviendo y él se lanzó ahí, dijo, esta es mi piscina. Y cuando se tiró ahí, dijo, ¡ay, caliente! Y saltó de ella de inmediato. Sin embargo, encontró una que estaba fría. Pero como un animal ni cuenta se dio que había una llama encendida, ¿verdad? Y él se quedó ahí plácidamente en esa maravillosa piscina, pero cuando la temperatura comenzó a subir, él no se dio cuenta. No, porque Y iba poco gradual. a poco vino para él la muerte. Y eso me trae realmente esa gran enseñanza de que cuando se entra a esa frialdad espiritual, entra de una manera tan lenta que ni cuenta se da. Ni cuenta nos damos. A muchos de nosotros nos pasa lo mismo.
Nosotros no nos damos cuenta cuando dejamos nuestra vida de intimidad y de nuestra relación con Dios. Nos volvemos religiosos. Nosotros no sabemos cuándo dejamos que la palabra diariamente, que la tomamos para ser alimentados, la dejamos a un lado. No nos damos cuenta que nos estamos enfriando. Y no nos damos cuenta que todas esas cosas pueden pasar muy despacio. A eso se refería Janet cuando dice que es un proceso, que no llega de la noche a la mañana. Sí. Así es. ¿Y saben qué pasa? Que nuestras vidas están puestas delante de otras vidas que nos conocen. Y ellos se dan cuenta de nuestra realidad espiritual. Y nosotros no nos damos cuenta de una vez. Ellos comienzan a darse cuenta que realmente hay una situación de frialdad en nuestra vida. Y luego, cuando nosotros nos damos cuenta, le hacemos caso omiso. O nos enojamos. O nos molestamos, porque Pensamos no es verdad. Sí. Pensamos que estamos bien. Exactamente. Pensamos que realmente nosotros estamos bien. Pensamos que estamos metiendo, otras personas se están metiendo demasiado en nuestras vidas, que están opinando con nosotros. Pensamos que tenemos la situación absolutamente controlada. Comenzamos a mirar tantas cosas que nosotros mismos nos asombramos de cómo nos apartamos del Señor. Viene la frialdad en nuestra vida y ni cuenta nos damos. La frialdad espiritual viene a nuestras vidas. Espiritual. ¿Qué significa esto? Vamos a detallar un poquito más de este término para que podamos identificar realmente si estamos cayendo en ese punto. Exacto. Si nosotros vamos a un diccionario secular y buscamos la definición de esa palabra, de frialdad, dice, es el descenso de la temperatura de un lugar o de un ser vivo y se produce porque hay un intercambio del calor original por el frío que llega. Algo estaba caliente, empieza a llegarle algo frío. Es como un vaso, le echamos hielo y poquito a poquito se va a ir enfriando. Y si nosotros lo asociamos eso a la vida espiritual, definitivamente es cuando comenzamos a debilitarnos. Comenzamos a tener una apatía espiritual. No nos interesa nada de lo que tiene que ver con la vida en relación con Dios. Ya la lectura de la palabra, la oración, el deseo de congregarnos, si me duele un chin la cabeza, no, si tengo mucho trabajo, mejor voy el domingo que viene. Buscamos excusas para no estar en las cosas del Señor. No deseamos servir. Y así comienzan a poquito, como la historia de la moraleja que mencionó Eloida, comenzamos a enfriarnos espiritualmente. Entonces tenemos que estar alertas. Así es. Muy alertas porque lo primero que hemos visto que esa sequedad o frialdad espiritual llega realmente poco a poco. Y en el programa vamos a ir dando esos elementos, ¿verdad? Para que nosotros estemos apercibidos. Y entonces, ¿qué produce realmente? ¿Cómo nos perdemos y llegamos a esa apatía? Realmente para nosotros el acercarnos a la palabra del Señor nos dice claramente, la misma palabra de Dios nos da la herramienta para que nosotros nos mantengamos firmes en nuestra vida espiritual. Y por eso nosotros leemos las Escrituras. Janet la ha leído. Yo quiero leer este pasaje del libro de Hebreos en el capítulo 12. Y permítanme leer estos 3 versos. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y entonces dice el verso 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Este pasaje nos da 5 herramientas para que nosotros podamos vencer la apatía espiritual. La primera de ellas dice, despojémonos de todo peso. Nosotros estamos llamados a despojarnos de nuestra manera de vivir diaria, de aquellas cosas que son estorbos. Ahorita Janet decía... Que parecen buenas. Exactamente. Pueden parecer buenas. Que buenas. puede parecer buena. Janet decía ahorita la manera en la que nosotros podemos postergar aún la lectura de las Sagradas Escrituras.
nosotros podemos postergar el poder ir a la iglesia por cualquier razón pequeña que sea. Tengo por que mucho estudiar. trabajo, el estudio, el que viene una persona a mi casa y no soy capaz de decirle, voy a salir, tengo ahora mismo una reunión. No nos atrevemos. Nuestras decisiones no siempre son entre lo correcto y lo incorrecto, sino entre lo que nos estorba y las otras cosas que no. Si hay algún peso en nuestras vidas, necesitamos despojarnos de ello. Eso es lo primero. Lo segundo que nos dice el pasaje es que despojémonos del pecado que nos asedia. Algunos pecados son admirados, pero deben ser evadidos. O sea, nosotros hacemos cosas que realmente pueden ser buenas para otros, pero nosotros, conocedores de las Escrituras, sabemos que no son así. Usted dijo que algunos pecados pueden ser admirados. Admirados, sí, pero deben ser evadidos. O sea, ¿qué significa? Nosotros podemos hacer algo mal. Nosotros podemos mirar en nuestra manera de... Ay, bueno, voy a hacer lo que hacen los demás, puedo estar en un lugar donde están los demás, puedo postergar mi relación con el... Una mentirita blanca para que el otro no se sienta mal. Claro, para que el otro pueda sentirse que realmente estamos en la misma onda. Puedo estar en el mismo lugar donde ella esté, en lugar de estar en donde Dios me está llamando a actuar. Yo debo estar en la palabra o debo estar en una reunión de un grupo pequeño, o como nosotros le llamamos en nuestra iglesia, una célula. Pero ese día hay una actividad, como alguien le llama, una fiesta, un bonche, y prefiero darle una excusa donde yo voy y decirle algo que no es cierto. Puedo decirle, tengo un compromiso, pero no le digo la naturaleza de ese compromiso. Y entonces prefiero estar ahí. Hay pecados que nos asedian y que son totalmente dañinos a nuestras vidas. Hay algunos que son peligrosos, que jugamos con fuego, que nos acercamos más y más a algo que puede afectarnos y sobre todo nosotras las mujeres. Qué fácil es poder sonreír. Qué fácil es nosotros poder identificarnos con otras personas, con lo que está haciendo mal y no ser capaces de poder sacar y retirar nuestros pies. Hay otras que corramos con paciencia, dice esa carrera, que está puerta por delante. Necesitamos paciencia. Y perseverancia. Y perseverar en aquello a lo cual Dios nos ha llamado y que ha puesto por delante. No es una carrera de velocidad. La vida espiritual no es una carrera de velocidad. Aquí no. Es como tú leíste. Sí. Es tener a Jesús como norte. Así y nos mismo vamos es. dirigiendo hacia allá. Claro. Como dice el pasaje, que pongamos los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús. ¿Y por qué? Porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. No hay fe fuera de Jesús. No hay Él es la crecimiento meta. espiritual fuera de Él. La frialdad viene cuando nos vamos apartando como el sapo. Poquito a poco y no nos damos cuenta Así es. que nos vamos enfriando. Y la última de las 5 razones que decía es que estamos llamados a considerar a Jesús porque Él sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Y por quién lo hizo? Fue por mí. Fue por ti, Ruth, fue por Janet, pero también por cada una de las que pueden estarnos oyendo en este momento, para que sepan que Jesús pagó un precio por ti y por eso Él te ama y quiere que tú tengas una comunión con Él. Y es así. ¿Y qué otras señales podemos nosotras ver cuando nos estamos enfriando, apartando del Señor, estamos teniendo una apatía espiritual? La Biblia menciona en diferentes grupos en los cuales nosotros podemos estar. Sí. Y es simplemente preguntarnos en cuál de ellos estoy. Ay, sí. Y lo dice tan claro, eso está en Apocalipsis 3 del 15 al 16. Dice, yo conozco tus obras. Wow. O sea, nosotros podemos Somos bien escondernos conocidos por una Él. pantalla, pero delante del Señor, Él nos conoce. Y no podemos engañarlo. Exactamente. Dice, yo conozco tus obras. Que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Así que aquí nosotros vemos 3 grupos de personas y sería bueno preguntarnos en cuál estamos. ¿Cuáles son Tenemos a esos los grupos? calientes, tenemos a los fríos y tenemos a los tenemos a los tibios. tibios. ¿Cuáles son los calientes? Bueno, en la iglesia es el grupo menor. Debería ser el mayor, pero es el menor grupo. Es ese grupo que está todavía en ese amor, en ese primer amor. Y no importa que tenga mucho o poco, que haya conocido al Señor, ama al Señor de manera intensa.
Es esa persona que se presenta delante del Señor de una manera genuina. Es esa persona que anhela estar en los atrios del Señor. Sí. Y no hay que buscarle muchos motivos. En días pasados yo le decía a un grupo de hermanas que hay veces que nosotros nos sentimos como payasos, tratando de animar a las personas para que vayan al culto, para que vayan a una reunión de célula, sí. Cuando debería ser un motivo que yo no necesito ningún motivo. O sea, yo anhelo estar en los atrios del Señor. Este grupo caliente no necesita ese tipo de algo motivación externo, no, él la tiene dentro. Janet, y ahora que tú pones ese ejemplo, pienso, este grupo de hermanos calientes, ¿verdad? Que además están llenos de esa agua viva, llegan tempranito a la iglesia, no se pierden el tiempo de alabanza. Pero cuando están en la iglesia, están. Sí, porque muchas veces vamos a la iglesia y nuestra mente está en otro lado. Así es. Cuando están en la iglesia, realmente están. Llegó el momento de una breve pausa. Vamos a continuar viendo estos puntos tan importantes para que nosotros sepamos en qué grupo estamos. Así que regresamos en breve. Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular, 8226-66061. Que Dios te bendiga. Aquí estamos nuevamente con Mujeres en la Verdad y estamos hablando de 3 grupos de personas. Tibio, frío o caliente. Janet, nos quedamos que tú estabas hablando de las características de ese grupo caliente. Son activo en el Señor. Exactamente. Que anhelan cada mañana, desde que se despiertan, ir a la presencia del Señor. Hablarle, escucharlo, orar para que el Señor le escuche, pero también leer la palabra para ver qué el Señor tiene para ellos cada día. Pero los que están en este grupo, que no se duerman tampoco en sus laureles. Sí. El que cree que está firme, mire que no caiga. Eso dice 1 Corintios 10:12. O sea, el que está en este grupo tiene que mantenerse pegado del fuego. Si se comienza a despegar, ya se comienza a enfriar. Está el grupo también de los fríos. Son las personas que en algún momento estuvieron calientes. Son las personas que en algún momento también tenían ese fervor por el Señor. Pero como el sapo comenzaron poquito a poquito a enfriarse. Ya no oran, ya no leen la palabra, ya no le interesa ir a la iglesia. Es más, muchos de ellos dudan sobre la existencia de Dios. Y eso, wow. Sin embargo, ese grupo está consciente de que no está bien. Ellos saben que no están calientes. Ellos saben que no están bien con Dios. Ellos tienen esa conciencia. Pero se han conformado a ese estado. Están ahí y saben que están alejados del Señor. Pero en ese momento no les interesa tampoco volver a los caminos. Y está el tercer grupo. Ay, parece el grupo maravilloso. Porque por un lado tenemos el grupo caliente. Vive su vida delante del Señor, ama la palabra, se congrega, se manifiesta con los hermanos en ese amor y en esa relación con el Señor, evidente. El grupo frío es el que está totalmente apartado. Pero hay uno, que es el tibio, que ni es caliente ni es frío. El grupo más numeroso. Y es el grupo mayor. Sí. Y es el grupo que realmente uno debe anhelar, realmente, porque el frío tiene la oportunidad. Sabe que está mal. Pero el tibio cree que está bien. Y por lo tanto no busca mejorar. ¿Cuál es el tibio? Este es el grupo más numeroso de la iglesia. Es aquel que las personas que están en ese grupo no comprenden, realmente no entienden que ya se han distanciado de Dios, que están alejados del Señor, que su vida está apartada. Ellos poseen una falsa sensación de una relación con Dios, pero realmente es falso. Aún estando en la iglesia. Claro.
porque ahí es donde está. Están en la iglesia, pero se convierten de alguna manera en una persona religiosa. Se vuelven religiosos. Es decir, tienen están la en forma. la iglesia, por ejemplo, y tienen un celular. Claro. Están predicando, pero están en el celular. Pero están ahí. Están ahí. Quizás como una manera de acallar la conciencia. Desde luego. Ellos se apoyan en la cantidad de tiempo que están en la iglesia, no en la calidad de ese tiempo, en la presencia del Señor. Asisten a las reuniones solo por cumplir con el compromiso. No, yo voy a la reunión. Llenar su cuota de espiritualidad. Claro, ahí está. El peligro está en que esa persona tibia no se da cuenta, no reconoce su condición, porque cree estar bien. Cree que realmente la forma que tiene es la forma que conviene. Y la persona que se encuentra en este grupo necesita urgentemente reconocer su propia condición. Necesita al Señor. Necesita volverse a Él. Porque esa persona se da cuenta, esa persona ha abandonado el estudiar las Escrituras. No se da cuenta que está deshonrando a Dios, que desprecia a Dios como Salvador, que aflige el Espíritu Santo porque el Espíritu se compunge ante una vida que no le busca, que no está cerca de Él, que no le manifiesta el amor a Él. Abusa del Evangelio, en otras palabras, porque dice llamarse una vida cristiana y no lo es. Espiritualmente hay un enfriamiento. Significa que está apartado de la palabra del Señor. Significa que está apartado del tiempo de oración con el Señor. Significa que está apartado de esa comunión con el Señor, pero también con su pueblo dentro de la iglesia. Y no manifiesta ningún anhelo por volverse a Él. ¿Te recuerdas el versículo? Claro, mira pero cómo dice. Pero por cuanto eres tibio ahí está. Y no frío ni caliente, o sea, tú piensas que estás bien, pero no estás bien. Te vomitaré de mi boca. Te vomitaré de mi boca. Mira cómo dice Oseas en el capítulo 14. Sí. Es bueno uno poder mirar las Escrituras. Le dice, Dios le dice a Israel, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica. Suplícale a Dios. Volved a Jehová y decide. ¿Qué es lo que vas a decidir? La palabra dice, quita toda iniquidad, acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballo, ni nunca nos diremos, más diremos a la obra de nuestras manos, Dios es nuestro, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Esa escritura es tan real, tan clara, para que nosotros nos volvamos, para que aquel que esté alejado de Dios se vuelva a Dios, para que le busque, para que la frialdad quede a un lado, Janet. Porque la frialdad está completa, pero en la tibieza es como si yo me estuviera en ambos medios, o sea, no estoy en Dios y es mi condición peor. Si no lo estoy, es la peor condición. No lo estoy, pero no reconozco. No lo veo. Entonces, ¿cómo podemos reconocer esto? Hemos visto ya estas señales y ya seguro que nosotros estamos autoevaluándonos y viendo, ya estamos definiendo en qué grupo estamos. ¿Cómo rechazar esta frialdad? ¿Verdad? Como decía Eloida, vuélvete al Señor, es un llamado del Señor. Es llamado, vuélvete. Es volver otra vez a vivir esa vida espiritual de comunión con el Señor. Es practicar otra vez todos esos hábitos que nos acercan al Señor. La oración. ¿Cómo podemos vivir una vida sin oración, sin nosotros hablarle? No es posible espiritualmente. Es como que nosotros vivimos en una casa con nuestros padres y no nos comunicamos con ellos. Eso no es una familia, entonces. No hay una relación. Si nosotros decimos que somos cristianas, tenemos que comunicarnos con el Señor. Me gusta, como le dijo en una ocasión Mary Winslow a su hijo. Ella trataba siempre de cultivar la oración en sus hijos. Y ella le dijo, hijo, cuando ores, cuéntale al Señor todo sobre ti, como si Él no supiera nada de ti. O sea, habla toma con tu él. corazón Habla con Él, derrama tu vida. Y derrámate delante de Él. Sin embargo, sabiendo que Él sabe todo sobre ti.
En otras palabras, descarga tu corazón. Así mismo. Ábrele tu corazón al Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer por medio de la oración. Lo que pasa es que cuando justamente estamos en este grupo tibio, nuestras oraciones se vuelven un modelo. Sí, nada más. Nos levantamos, Señor, gracias. Vamos a comer, gracias por estar. Por los alimentos. Señor, gracias por el día y cuídame en la noche. Y se vuelven rutinas. Una rutina, pero no estamos conversando, no le estamos abriendo nuestro corazón. En segundo lugar, tenemos que volver a la palabra. Sí. Amén. O sea, nosotros tenemos que escuchar lo que Dios quiere para nosotros. Sí, Él es que nos guía. Entonces, ¿cómo yo puedo saber por dónde dirigirme, qué hacer si yo no leo su palabra? Sí, así es. Dice en 1 Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Hay muchos libros, a mí me encanta leer, y hay muchos libros buenos, pero el libro es la palabra del Señor. Así es, ¿Qué tan amén. grave puede ser no buscar la palabra del Señor, no leerla? Es que si no leemos, nosotros no conocemos lo que No el le Señor conocemos. quiere para nosotros. Vamos a vivir una vida de acuerdo a nosotros, Así es. pero no de acuerdo a Dios. En su palabra es que Él dice todo lo que Él desea que nosotros, cómo nosotros nos vamos a dirigir, qué vamos a hacer, cuáles son sus preceptos, sus mandamientos. Y Él se da a conocer, Yané, a través de su santa palabra. Exactamente. No hay manera de conocer a Dios fuera de la palabra. No hay forma. Es que si nosotros no leemos la Biblia, le estamos diciendo al Señor, a mí no me interesa lo que tú dices. Así es. Lo decimos sin palabras, Sin con nuestras palabras. acciones. Y yo quiero volver a repetir eso. Cuando nosotros no leemos la palabra, le estamos diciendo al Señor, no me interesa lo que tú me quieres decir. Eso es grande. Grande. Eso Muy es grande. grande. Y ahí nosotros somos culpables de una apatía. Pero también cuando nosotros decidimos no leer la palabra del Señor, nosotros creemos que eso no es necesario, eso no es importante para Así mí. mismo, y no sabemos de qué llenamos el corazón. De orgullo. Porque la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Claro. Y dice que la palabra de Dios more abundantemente en nuestros corazones. More, viva. Wow. Viva, nos llene. Y cuando abramos la boca, lo que va a ser publicado es lo que vive aquí adentro. Pero si yo no leo la palabra y digo, No voy a eso no vivir. es importante, entonces yo digo, lo que yo pienso, eso es lo importante. Así es. Entonces lo que yo estoy diciendo opino. es que mi corazón está lleno de orgullo y no Sí. de Dios. Así Pero es. también cuando no leemos la palabra porque no tenemos tiempo, nosotros estamos pecando, tomando prioridades equivocadas. Dice la palabra de Dios, buscad primeramente el reino de Dios. O Y sea, su ese- justicia. y todo lo demás va a venir por añadidura. Todo lo Amén. demás es añadidura. Pero nosotros lo hacemos al revés. Comenzamos a buscar esas añadiduras Ay, sí. y dejamos entonces en último lugar la palabra del Señor. Y Así es. veo que si nos ponemos a analizar todo lo que ustedes han dicho, realmente la sequía espiritual viene es exclusiva responsabilidad nuestra. Así es. Totalmente. Nosotros somos los que poco a poco nos metemos, vamos por ese camino que nos lleva a la sequía. Así Pero es. cuando nosotros estemos delante del Señor, Él no me va a pedir cuenta por el oído, Así de es. manera personal. Es personal. Él me va a pedir cuenta de lo que yo hice. Así mismo. Sí. Esa es la única manera. Eloida. Y realmente La- nosotros podemos, Ruth, escuchando todo lo que ha compartido nuestra hermana Janet, debe entrar a nuestro corazón. El temor por Dios, no un temor por miedo, sino un temor reverente. ¿Por qué? Porque nosotros dejamos la palabra, la dejamos a un lado, dejamos la comunión con Dios en la oración a un lado, pero entendemos que podemos seguir yendo a la iglesia. Y comenzamos a ir a la iglesia, pero va a llegar un punto en que también vamos a dejar de ir ahí. Y vamos a dejar de ir a la iglesia. Y ya, si estamos en la iglesia, pero el dejar de ir a la iglesia no es físicamente, yo sigo ahí. El problema Pero es que mi ya corazón- comienzo a ver
Está en otro lugar. Sí, ya yo O comienzo yo a ver. comienzo a ir un domingo sí, un domingo Y un domingo no. Ya en la semana estoy muy ocupada. Parece, sí. Entonces comienzo a mirar lo que antes no miraba. Ahora me parece que el pastor ya no predica de la misma manera también como lo hacía. Las prédicas están aburridas. Me siento aburrida, siento Muy largas. que sí, siento que ya Dios no me habla al corazón, o siento que lo que el pastor está diciendo lo está diciendo por mí. O sea, yo estoy segura que alguien le dijo al pastor Como yo estoy. como yo estoy, y por eso ha traído ese tema. Físicamente estoy entrando ahí al lugar, a la iglesia, pero no entro a la presencia de Dios. No le pido a Dios que abra mi corazón, no puedo alabarle, no puedo adorarle. El corazón se enfría incluso bajo la palabra de Dios. O sea, está frío ante la palabra del Señor. Ya tú no dices a menudo lo que uno solía decir. Cuán dulces son tus palabras a mi paladar, más que la miel a mi boca. Ya yo no digo eso como lo dice el salmista en el Salmo 119. Ya yo no le manifiesto a él, pero como yo estoy. El libro de Oseas, un libro tan importante para ver esa relación del pueblo de Dios separado de Dios, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Qué duro es que puedan decir de nosotros y que puedan decir de ti: estás tan alejada de mí, que realmente tú estás así porque a ti te falta el conocimiento. Y el conocimiento está en la Biblia. Está en la palabra del Señor. Ahí está la fuente principal. Está ahí. Jeremías decía, porque en el libro decía: me han desconocido, dice Jehová. Esto es terrible, poder decir: estoy lejos de Dios. No me interesa nada de Él. Pero estoy físicamente cumpliendo el rol. Pero ¿saben qué? Mi esposo se da cuenta. Mis hijos se dan cuenta. Por la manera en la que le hablo, por la manera en que le corrijo, por la manera en que ellos me ven diariamente sin tener las Sagradas Escrituras en la mano. Sí. En mi trabajo se dan cuenta. Porque ya no es mi mismo rostro. Ya no es la palabra que brota ampliamente. Mis actitudes, mis decisiones, compañeras, mis acciones. hermanas en Cristo. Recuerden lo que decíamos ahorita. El que está afuera se da cuenta de nuestra condición. Más que nosotros mismos. ¿Por qué? Porque es muy evidente. Y si lo es evidente a ustedes, ¿cómo no lo será delante de mi Señor? Eloida, sí. Perdón, y tú sabes también otra de los puntos graves cuando nosotros nos estamos alejando del Señor, es que el pecado aumenta. Sí. Ay, sí. El pecado aumenta, sí. O sea, si nosotros sacamos al Señor de la ecuación de nuestra vida, nuestro corazón no se queda vacío. Sí. Dejamos de caminar como a Él le agrada. Exactamente. Claro. Ya no nos interesa si el Señor sabe si yo estoy bien o no. ¿Se acuerdan ese versículo en Salmo 139 del 23 al 24? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Ya no me interesa. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Yo quisiera que nos fuéramos, antes de terminar, a conocer cuál es la respuesta que Dios tiene para la persona que está tibia o fría. El mismo libro de Apocalipsis lo dice. En Apocalipsis 2:5 dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Así es. Y arrepiéntate y haz las primeras obras. Vuelve otra vez a ese primer amor. Así pues mismo. si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. ¿Y qué nosotros podemos aprender? Es una gran lección. Sí. La palabra de Dios nos está dando la respuesta para el enfriamiento. Que nosotros mismos somos los responsables de nuestro enfriamiento espiritual. Así es. Que debemos estar alerta a las señales que realmente nosotros mismos para revivir nuestra fe. Es importante que podamos aprender esto, que no debemos esperar, no debemos dejar pasar el tiempo, debemos volver al Señor. Estamos fríos. ¿Qué es lo que debemos hacer? Mira, ¿qué debo yo hacer? Regresar al punto en donde fue que comenzó mi enfriamiento. Regresar al punto de ese primer encuentro con el Señor. El Señor dice: vuélveme a ti, vuélvete a mí. Cuando nos convertimos tenemos ese amor, ese primer amor. Sí. Y el Señor dice: volver. vuelve ahí, vuelve ahí. Vuelve a ese punto. A donde, Y ahí vamos a nuestro encontrarnos corazón con Él. ardía de amor por el Señor.
Vamos a concluir orando Amén. para que el Señor, ¿verdad? Si nuestra condición es de enfriamiento o de tibieza, pueda abrir nuestros ojos, porque este ha sido el propósito del programa. nos lleve al grupo y nos caliente. lleve a Él, Amén. nos vuelva a Él. Amén. Janet, por Amén. favor, puedes orar. Amado Señor, Sí, Señor. Padre, perdónanos. Perdónanos, Padre, porque cuántas veces te fallamos. Amén. Cuántas veces, Señor, no somos merecedoras de tan alto honor en el que tú nos has puesto al considerarnos tus hijas. Sí, Señor. Gracias, mi Señor, por ese sacrificio que tú has hecho. Y perdónanos porque tantas Gracias. veces la salvación tan grande que nosotros tenemos, no le damos el valor. Pero tú eres Ayúdanos, Dios. Señor, a acercarnos nuevamente a ti, Ayúdanos, Señor. a permanecer en ti, Señor, a estar en Amén. ese grupo caliente que arde de amor por ti. Amén, Dios. Bendice también a cada una de mis hermanas que nos están escuchando, Señor, Sí, y que Señor. también sea el deseo de ellas, Señor, volverse a ti. Amén. Si han sido Señor. alejadas, Señor, Así si están es. alejadas del fuego que eres tú. Amén. Gracias, mi Señor. Amén. Amén. Y Amén. Hoy es el día de volver al Señor. Amén. Él está esperándonos siempre con los brazos abiertos. Amén. Hermanas y amigas, el Señor las bendiga abundantemente. Nos vemos en un próximo Mujeres en la Verdad. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.